Gloria a Dios. Abrid la Biblia en el libro de la carta de San Pablo a los Romanos, por favor. La palabra de Dios siempre es plato fuerte. Y es variado. A veces hace falta como un buen potaje, ¿verdad? Un cocido. Y a veces una buena ensalada. O, quién sabe, otro plato. Pero con buen contenido. Vamos a iniciar nuestra lectura en el capítulo 9, verso 30. Dice así: ¿qué pues diremos? Sabéis que la carta a los romanos es todo un tratado sobre la fe y también sobre las obras, sobre la justicia de Dios, la justificación. No nos vamos a referir a toda la carta porque es muy amplia, muy profunda, muy densa, pero he escogido este texto porque además quiero, como pastor, pues dejar claras algunas cosas. Esta semana me han preguntado algunos temas, porque no siempre cuando alguien predica, o cuando predico yo, o el hermano Henry, o cualquier otro hermano, todo es entendido, y es normal que surjan ciertas cuestiones y preguntas. Y entonces pues creo que es interesante que leamos este texto y nos fijemos en algo que es el motivo de predicación de todos nosotros. Predicamos el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio. Y aquí dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pues porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será defraudado. Vamos a seguir adelante, pero quiero que os fijéis en este texto, porque para mí es una proclamación tremenda de la palabra de Dios. El que cree en él no será defraudado. Amén. No será defraudado. Tú pones tu fe en Cristo. La Biblia dice rotundamente, no lo dice el predicador, llámese como se llame. La Biblia dice rotundamente: si tú pones tu fe en Cristo, no vas a ser defraudado. Dios no te va a fallar. Amén. Dios no te va a fallar cuando tú lo creas a Él. El problema que no pase por delante. Es que no todo lo que nosotros llamamos fe es fe. Que no todo lo que nosotros entendemos que agrada a Dios le agrada. Que no todo lo que en nuestra mente entendemos como espiritual lo es. Fíjense, aquí se habla de unos que no buscaban a Dios, los gentiles, que no iban detrás de la justicia. Y sin embargo, cuando se les predica el Evangelio, son aceptos a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente su justicia se basó en creer lo que Dios les estaba diciendo por medio del mensaje del Evangelio. Y otros, por el contrario, que se creían el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, los que estaban bajo la bendición de Abraham. Dice que iban tras Dios y sin embargo
no encontraron la respuesta correcta o la que ellos creían que merecían. Y dice la Biblia, ¿por qué? Porque su caminar con Dios no estaba basado en la fe, sino en las obras. Basado en el cumplimiento de requisitos, de normas, de prohibiciones, ¿verdad? De todo lo que era formal, pero lejos de lo que es la fe, que significa depender de Dios, que significa abandonarte en Dios. Pero cuidado, no todo el que dice que se abandona en Dios, sino que se tira por el precipicio. Tú te puedes ir ahí a lo alto de un bloque de esto aquí, de este mismo edificio. Y ahora dices arriba, te subes, Señor, en tus manos, y te lanzas al suelo. ¿Dónde crees que vas a dar? En el pavimento, al hospital, y seguramente te tendremos que poner la cucharilla en la mano. Entonces, cuidado. No todo lo que creemos o pensamos o imaginamos corresponde a la realidad. Fe en Dios es fe en lo que Él dice, no en lo que yo creo que dice, no en lo que yo me imagino que dice, no en lo que a mí me gustaría que dijera, no en lo que yo digo, sino en lo que Dios dice. Y esa fe, hermanos, no defrauda. Ahora, si Dios te dice, ahora cuidado con las voces, pero si Dios le dice a uno, ve a tal lugar y haz esto y lo otro, ¿estás seguro que si obedeces no vas a pegar en el suelo? No vas a pegar en el suelo. Dios te va a respaldar. El que cree en Él no será defraudado. Por eso, hermanos, la importancia que tiene conocer la palabra de Dios. Yo no entiendo por qué los hermanos no tienen interés en el estudio de las Escrituras, digo en general. Y digo en general, tengo fundamento, ¿verdad? El estudio de las Escrituras tiene que ser fundamental para un creyente. ¿Por qué? Porque si quieres ejercer fe, tiene que ser fundamentada en lo que está escrito y no en lo que tú piensas, no en lo que te han contado, no en las tradiciones, sea de esta iglesia o de cualquier otra. La fe que no falla es aquella que está puesta en lo que Dios ha dicho. Dices, toda la Biblia está llena de cosas, sí, pero algunas de las cosas que están aquí escritas no son para ti. No son para ti. Todas no son para ti. Porque algunas estaban dirigidas a personas concretas o al pueblo de Israel, y lo del pueblo de Israel ahora pertenece a una dispensación pasada. Ahora estamos en una dispensación nueva, que es la de la gracia, y tenemos que asegurarnos correctamente que cuando leemos un versículo lo aplicamos como es. Lo aplicamos como es y no como nosotros nos imaginamos o nos gustaría que fuera. Si seguimos leyendo, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Pablo era judío. Es verdad que él era judío de la diáspora, pero él era judío, perteneciente al pueblo de Dios. Y dice, mi oración a Dios por la salvación de Israel. Porque soy testigo que tienen celo de Dios. ¿Verdad que nos gusta ser celosos para Dios? Que nos queremos hacer lo mejor posible. Nos gusta estar entusiasmados. ¿Sabe lo que significa la palabra entusiasmado? Bueno, eso es como se interpreta hoy, pero entusiasmado es poseído por un Dios. En el original, poseído por un Dios. Entusiasmado es que Dios está dentro de ti y es el que te controla, el que te mueve, el que te motiva. Amén. El entusiasmo, sin embargo, hoy se entiende como algo muy contento, muy animoso, muy todo lo demás. Pero dice de estos judíos que tenían celo de Dios, pero su celo no se acomodaba, dice, y no conforme al verdadero conocimiento.
Podemos ser muy celosos de Dios, muy entusiastas de las cosas de la iglesia y todo eso, y sin embargo estar lejos de lo que Dios verdaderamente está buscando de nosotros. O sea, no es el entusiasmo así como una fuerza humana la que nos acerca a Dios, sino el verdadero conocimiento. Dice aquí que ellos, ignorando, los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿verdad?, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquellos judíos con sus filacterias, con sus textos bíblicos, con todo aquello que ellos entendían que era lo que agradaba a Dios, sin embargo, estaban muy lejos del Señor. El Señor, recordáis que les tuvo que decir en alguna ocasión, ¿verdad?, que invalidaban la palabra de Dios con sus propios mandamientos. Invalidaban la palabra de Dios. Ojalá que nosotros no invalidemos la palabra de Dios con nuestras maneras religiosas o tradicionales, etcétera. Tenemos que ser abiertos a la palabra y al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que ilumina la palabra, el que verdaderamente nos guía a entender la voluntad de Dios en la palabra. Y solo lo podremos entender si, como dice Pablo en la misma carta a los romanos, estamos dispuestos a morir en el altar del sacrificio. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad?, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si es así, y si no os conforméis a este siglo, conformarse a este siglo es aceptar los criterios de pensamiento, la ideología que rige fuera de Dios. Entonces, los judíos, por un lado, no estaban basando su relación con Dios en una fe genuina en lo que Dios había revelado, sino en lo que ellos eran capaces de hacer. Gente muy celosa, gente muy deseosa de hacer la voluntad de Dios, pero gente, dice aquí, ignorante, porque ignoraban la justicia de Dios. Se habían quedado con lo externo y no habían profundizado en lo que de verdad Dios quería de ellos. Por eso Jesús, en el Sermón del Monte, continuamente les dice a aquellos judíos que le escuchaban: oísteis que fue dicho. Y cada vez que decía oísteis que fue dicho, les recordaba alguna de las cosas que habían sido enseñados, algunos de los mandamientos, pero le añadía después y decía: pero yo os digo. Y lo que él decía no contradecía en absoluto lo que les había sido dicho, sino que verdaderamente llegaba al corazón, a la profundidad de aquello que había sido dicho. Amén. Y el Evangelio es profundizar en las cosas de Dios, profundizar en la revelación de Dios, es llegar al corazón de Dios y que Dios llegue a tu corazón también, porque ahora vamos a ver dónde está la clave de todas estas cosas. Moisés escribe así de la justicia que es por ley: el hombre que haga estas cosas, la persona que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y ahí está la clave: en tu boca y en tu corazón. Si fuéramos al texto de Deuteronomio, donde están escritas estas cosas, Dios está hablando con Moisés y le está diciendo que esto, el mandamiento, no es algo tan difícil para vivir, que es algo que está cercano. Y le dice: está en tu boca y está en tu corazón. Entonces aquí es donde hemos dicho que aquí está la clave, porque dice después: esta es la palabra de fe que predicamos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es ahí donde algunas personas tienen confusión. No porque digas algo, ya eso ocurre, ya eso sucede.
El confesar forma parte de la fe. El declarar forma parte de la fe. Pero aquí lo dice muy claramente, en la boca y en el corazón. Las meras palabras no tienen mayor significado que pudiera tener la ley y las obras. Pero es la fe que está en el corazón. Es la realidad operada en el corazón de la persona la que necesita, por un lado, abrirse, publicarse, decirse. Cuando se dice lo que está en el corazón, sucede. Pero si dices algo que no ha sido experimentado, que no forma parte de tu experiencia cristiana, no sucede nada. Son meras palabras y nosotros no creemos en la magia. La magia se basa en que unas ciertas frases, unas ciertas palabras se dicen y sucede algo. El Evangelio no es así. El Evangelio es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Ahora, dice la Biblia, ahora, una vez que está hecha la obra, confiésalo, porque hay que proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Pero es la obra de Dios real, reconocida, creída, practicada y publicada la que tiene efecto. Amén. Eso es lo que creemos, porque es lo que dice la palabra de Dios. Por eso en la boca, en tu boca y en tu corazón, allí está la palabra de fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer en Jesús es una experiencia, pero la Biblia dice que el cristiano tiene que dar testimonio de lo que cree. Y la Biblia también lo dice el Señor, que de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. A veces no nos damos cuenta de que lo que decimos está hueco y está vacío, porque no ha pasado antes por la experiencia en el corazón. Ahora, cuando el creyente experimenta la voluntad de Dios, cuando Dios te habla al corazón, cuando Dios siembra su palabra en tu corazón, puedes proclamarla. Tienes que proclamarla. Porque es entonces cuando la palabra de Dios se hace completa y real. No se puede ser creyente oculto, hermano. Creyente clandestino. Uno tiene que ser creyente público. Porque el Señor dijo, ¿verdad? Que el que lo negare, también Él lo negará. Pero que el que confesare su nombre con su boca y dijere a todo el mundo, Dios ha obrado en mí y Dios ha cambiado mi vida y Dios ha hecho un milagro conmigo y Dios me ha hecho una nueva criatura, soy de Cristo, soy de Dios, entonces el Señor también lo confesará. Es importante confesar. Es importante que nuestra boca, que nuestros labios digan lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Pero no nos confundamos, ¿verdad? Que a veces, yo me acuerdo en alguna ocasión que, cosas humanas, ay, me duele la pierna. Y venía alguien y me decía, hermano, no digas eso. No digas eso, porque entonces estás confesando algo malo. Pero eso es superstición. Si me duele la cabeza, puedo ir al médico y decirle, doctor, me duele la cabeza. Ninguno de nosotros va al médico y cuando llega el médico, le dice al médico, ¿qué te pasa? No me pasa nada, estoy bueno, estoy sano. Entonces, ¿para qué vas al médico? Reconocer una realidad no es confesar esa realidad. Reconocemos las cosas que nos pasan, los problemas que tenemos, las luchas que tenemos, pero confesamos victoria en Cristo, porque con Cristo superamos esas cosas. Y en algunas de ellas, como la medicina, pues Dios nos permite y ha permitido que el ser humano desarrolle la ciencia médica para que podamos recurrir a los médicos y que nos receten pues buenas medicinas y ponernos bien. Ahora sabemos perfectamente que la vida no depende de los médicos, la vida depende de Dios. Y si Dios te da fe, porque te ha dicho en tu corazón, yo te voy a sanar de esto, entonces confía. Pero si Dios no te lo ha dicho, no vayas diciendo lo que no es. La fe es algo arraigada en el corazón. La fe es la respuesta que tu corazón da a lo que Dios revela. A lo que Dios revela. Como tú respondes a Dios, esa es la fe. Y la fe crece o nace, no puede ser de otra manera, de la palabra de Dios, que es lo que dice aquí después. La Escritura dice
todo aquel que en él cree no será defraudado. Repite el texto. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ahora Pablo recuerda que la fe es para todos. No por ser judío tienes una ventaja. No por no ser judío tienes un inconveniente. Porque también piensa, hay por ahí quien cree que por ser uno judío ya las cosas van mejor contigo. Pues hoy desgraciadamente el pueblo de Israel está en la incredulidad. Llegará un momento cuando Dios va a trabajar con su pueblo de nuevo y lo va a restaurar. Pero de momento el ser judío, como no sea uno creyente en el Mesías, en Cristo Jesús, uno está tan perdido como el resto. Y quizás más porque han tenido la palabra de Dios, porque tienen la palabra de Dios, que da testimonio de ese Mesías que habría de venir y que ya vino y que ha de volver. No hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Hermanos, es muy importante. Lo que ocurre es que estas palabras a veces se nos han reducido en su significado. El texto ese antes que dice, si confiesas con tu boca, en el original habría que traducirlo un poquito más ricamente. En el original dice, si lo que tú dices con tu boca corresponde con la palabra, si se homologa, porque es el verbo utilizado, el verbo homologueo, que es decir algo de acuerdo a, y después añade la palabra, rema. Si lo que tú dices concuerda con la palabra y crees en tu corazón, serás salvo. No es que tú digas cualquier cosa. Es verdad, como dice el dicho español, puedes decir misa, puedes decir lo que se te ocurra, pero lo que se te ocurra no tiene valor. Pero si lo que tú confiesas está de acuerdo con lo que Dios ha revelado, entonces esa palabra es poderosa. Porque esa palabra que está en tu corazón en forma de fe, se hace ahora real al aceptarla tú, al confesarla, al proclamarla. Por eso la importancia de proclamar. ¿Y qué decimos? Es importante. Pero no seamos supersticiosos, como he dicho. Lo que decimos es muy importante. Si aceptas la derrota, estás derrotado. Si aunque reconozcas que la situación es difícil, pero tienes a Cristo y Dios ha obrado en ti la fe, y tú puedes decir, esto es lo que hay, pero lo que viene es esto otro, porque Cristo me ha dado la fuerza, me ha dado el poder y me lo ha mostrado y me lo ha revelado en el corazón. Entonces las cosas cambiarán. Un cristiano no se puede dar por derrotado. Podrá darse por atribulado, como lo dice Pablo. Podrá darse por atribulado, podrá darse en problemas, podrá decir que está bajo presión, pero nunca puede darse por derrotado, porque en el momento en que tú dices, ya está, estoy derrotado, pues ya estás derrotado, ya no te vas a levantar. Dice Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué harás cuando venga la caballería? Si cuando era la cosa fácil ya te diste por muerto, pues cuando venga la avalancha verdadera y el enemigo te ataque con todas sus energías, todas sus fuerzas, todas sus estrategias, entonces ¿qué vas a hacer? Por eso dice la palabra de Dios también que el cristiano va de fe en fe, de un nivel de fe a otro superior, de ese nivel superior a otro aún más alto. ¿Por qué? Porque cada vez que tú confías en la palabra de Dios y se te hace realidad, tú coges fuerza, tú coges ánimo, tú coges confianza. ¿No es así como se aprende a montar en la bicicleta? El papá le dice, niño, mira, es así. Y el niño tiene mucho miedo. Y de miedo se cae. Y cuando el padre va y le da un empujón, y ahora las leyes físicas empiezan a funcionar, ¿saben? Que cuando una rueda empieza a coger velocidad, hay una fuerza que impide que se tuerza. Eso es lo que mantiene la bicicleta de pie. Entonces cuando el padre le empuja y el niño, ¡ay, qué miedo!, y empieza, pero se da cuenta de que funciona, de que no se cae. Entonces dice, le doy a los pedales. Así aprendí yo a montar en bicicleta.
Y me imagino que es la manera como la mayoría de los niños aprenden. Si no es el padre, es un amigo, un hermano, un vecino, el que le pega el empujón. Y cuando ve que funciona, coge confianza. Y al principio, yo no sé cómo fue con ustedes, pero yo veía un árbol, iba conduciendo mi bicicleta, veía un árbol, me iba para el árbol. No sé por qué. Hasta que aprendí que bueno, que no había que fijarse tanto en el árbol, sino mirar al frente. Y entonces podía ir adelante. Y fui cogiendo confianza. Fui cogiendo confianza. Pues con la fe es igual. Uno va cogiendo confianza en Dios y va superando los niveles básicos. La fe tiene niveles. Hay unos niveles en los que Dios tolera cierta ignorancia. Porque no nacimos sabiendo. Tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos? Pues primero por la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo la aclara y la ilumina, aprendemos de la palabra de Dios, pero después aprendemos de la experiencia y aprendemos de consejos ajenos. Por eso es importante la consejería. Cuando tengas dudas, no tengas temor de preguntar a otro que sepa un poco más de tú, más que tú. Y por supuesto, los pastores estamos dispuestos y estamos para eso, para enseñar al que no sabe, ¿verdad? Y aconsejar en los momentos de dificultades. Normalmente, pastor es alguien con experiencia. La Biblia dice que no pongan de pastor a un novato, que no pongan, ¿verdad?, de pastor a un, como dice, a un neófito, una persona que no tiene experiencia, que no ha vivido ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque no podrá dar los consejos adecuados a las personas. Bueno, dice, ¿verdad? Seguimos con la escritura. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Tú crees que si una persona ahí fuera dice Jesucristo, creo en ti, ya es salvo? Efectivamente. Cuando predicamos en las campañas, damos unos cursos a los que van a atender a la gente, hacemos un llamamiento, vienen miles de personas, ojalá, ¿verdad? Qué maravilla, miles de personas al frente, y ahora los que los atienden, mira, hace esta oración, la persona hace la oración del pecador. Y de 3.000 que hicieron la oración, vienen a la iglesia 30. Entonces, ¿todos los que hicieron la oración son salvos? No, porque muchos no sabían lo que estaban haciendo. Muchos no fueron conscientes en el corazón de lo que estaban diciendo. Clamaron a Dios, pidieron perdón, pero no pasó nada porque no lo estaban entendiendo, no eran responsables de lo que decían. Pero los que sí lo entendieron, aquellos que verdaderamente el Espíritu Santo tocó sus vidas, tocó sus corazones y lo hicieron sinceramente, eso sus vidas cambió ese día, con la misma oración. Entonces, esto de invocar el nombre del Señor no es decir, como nos dicen muchos, ¿verdad? Tú le hablas a muchas personas que son religiosas, le hablas de Cristo y dices, sí, yo ya creo en Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Yo ya lo he aceptado. Pero son palabras huecas, son palabras vacías, no tienen valor porque no están arraigadas en el corazón. No puedes separar lo que diga tu boca de tu corazón. No puedes separarlo, porque si te quedas solo con lo que diga tu boca, son palabras huecas, son palabras sin fuerza. Pero si lo que dice tu boca corresponde a lo que hay en el corazón, y es algo que Dios ha puesto allí, entonces tus palabras son poderosas. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Pues no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, la importancia, hermanos, de que profundicemos en las Escrituras. Jesús le dijo a aquellos judíos, escudriñáis las Escrituras y creéis que en ellas tenéis la vida eterna.
pues ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que hablan de todas estas cosas, las que nos ponen los puntos sobre las sillas, las que nos enseñan, las que marcan el camino, las que dicen lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso todo cristiano debería ser primero estar convertido, porque si no lees la Biblia no te enteras de nada. Pero estamos hablando de gente convertida, a gente que ha tenido una experiencia con Dios. Todo creyente debe ser, en primer lugar, un buen lector de la Biblia. ¿Amén? Un buen lector. Hoy día hay hasta Biblias habladas. En estos programitas que se bajan, estas aplicaciones bíblicas para el teléfono, para las tablets y demás, muchas de ellas tú puedes, si estás por ejemplo conduciendo, no puedes leer, aunque hay quien lo hace. Cuidado. Otro día le tuve yo que decir, hermano, deja de buscar en el teléfono, conduce, ¿verdad? Entonces, pero que tú puedes poner y escuchar la palabra de Dios, leída. Hombre, a mí me gusta más leerla porque me fijo en lo que parece como que se me queda más. Y después yo la marco, pues subrayo, la realzo, ¿verdad? Y como que visualizo la palabra, además de que la estoy interiorizando. Pero un cristiano tiene que ser un buen lector de la Biblia. Si no lo eres, es un buen momento para empezar. Ahí Alejandro descubrió un programita, ¿verdad?, de lectura para leer la Biblia en un año, y ya estás para concluirlo, ¿no? Julio nos queda, es el último mes que queda ya para... ¿Y después qué vais a hacer? Volver a empezar, ¿verdad? Empezamos el segundo año. Exactamente. ¿Sabes que cada año que lees la Biblia descubres más cosas? ¿Quieres saber que yo sigo descubriendo matices que no había visto después de 40 años leyendo la Biblia? Porque la Biblia está viva. Pero es que además, cuanto más entiendes, más entiendes. En segundo lugar, un creyente debe ser un buen estudiante de la Biblia. No solamente lector, sino que hay que estudiar. Porque hay cosas que, como dice Pedro a su público, es que Pablo dice cosas a veces que son difíciles de entender. Y él no hablaba inglés. A veces nuestro hermano predica y tenemos dificultades para entender ciertas cosas. Tenéis dificultades para entenderme a mí. ¿Qué habrá dicho el pastor? ¿Verdad? Que dijo esto, pero ¿lo habré entendido bien? ¿Lo habré entendido mal? Bueno, pues preguntáis. Pero un creyente tiene que ser un buen estudiante de la Biblia. Y sabes, nosotros tenemos, nadie pide que seas un experto en hebreo, que seas un experto en griego. Para eso ya están los teólogos, los exégetas, pero lo que sí, que seas un buen lector de la Biblia, que cuando estás leyendo y no entiendes una palabra, búscala en el diccionario de español. Porque hay gente que tiene algunos versículos totalmente cambiados porque no han entendido una palabra y le han dado un significado que no tiene. Después es necesario que sepamos cuando leemos la Biblia, ¿verdad?, que estamos leyendo una traducción y que las palabras a veces tienen matices, como esta que yo he explicado antes. Ahí no dice solamente si confesares con tu boca. Lo que está diciendo es que si lo que tú vas a pronunciar está de acuerdo con la palabra revelada, y además lo crees en el corazón, eso significa que sea una realidad en tu vida. Entonces, todo eso tiene fuerza tremenda. Entonces, eres salvo. Y ahí está referido a la salvación básica, pero es que eso tiene valor para toda experiencia cristiana. El concepto de salvación en la Biblia no es solamente que hemos sido librados del infierno y vamos a ir al cielo. El concepto de salvación en la Biblia se suele decir hoy, holístico, es decir, abarca todo. Abarca todo. Cierto, hemos huido del infierno. Cierto, vamos al cielo. Cierto, cuando te mueras vas con Cristo. Pero es que la salvación es mucho más que eso. Y la salvación empieza aquí. Por eso Pablo puede escribir aquí, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es salvación. Salvación es como
aquí habla, si te vas al texto de Deuteronomio, no te voy a decir que te lo leas ahora, pero búscalo después. Y allí dice el Señor que Dios está dispuesto a prosperar a los que creen en Él. Nosotros no creemos la doctrina de la prosperidad, creemos en la prosperidad. Porque la doctrina de la prosperidad es una doctrina humana, que dice que si tú en tu mente imaginas el coche que quieres, un Mercedes, ponle hasta color, te dice, ponle color, Dios te lo va a dar. Y es mentira. ¿Saben? En algunas iglesias han demandado a los pastores que predicaban esa doctrina, que va combinada siempre con el que des dinero. Tú da todo lo que tienes y verás como mañana Dios te lo multiplica por 100, y resulta que no funciona. Y los han demandado por fraude. ¿Por qué? Porque el creyente estaba entendiendo el dar como un negocio. Y el dar en la Biblia no, aunque sea toda actividad es un negocio, pero el dar en la Biblia no es un negocio, es un acto de generosidad. Responde a una actuación espiritual. Si tú lo tomas como un negocio, lo mismo que el que invierte en bolsa, ¿verdad? Meto en la telefónica, porque la telefónica me da rédito, pues meto en la bolsa del diezmo porque mañana voy a tener más. Eso es ambición. Dios promete bendición, Dios prospera, Dios multiplica lo que tú das, pero no funciona de esa manera, funciona espiritualmente. Cuando tú eres generoso, Dios te honra la generosidad. Cuando tú le das tiempo, Dios bendice tu tiempo. Cuando tú das diezmo, pero no con el espíritu legalista, como hemos estudiado, ni con espíritu legalista, ni con espíritu accionista, es decir, de las acciones de la telefónica, las acciones en la iglesia. No, las acciones en la iglesia son de otra manera. Entonces Dios bendice. Y Dios dice aquí en el libro de Deuteronomio que precisamente todos aquellos que dejan que esos mandamientos arraiguen en el corazón, Dios los prosperará. Amén. Dios prospera al que confía en Él, porque esto es una cuestión de fe. El que cree en Él no será defraudado. El que cree en Cristo no es defraudado, pero la fe es una experiencia que hay que vivirla en la profundidad del corazón y en obediencia a Dios. Amén. Pues ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Ya sabes, tienes que creer en el corazón y tienes que confesar con la boca para que las cosas de Dios se hagan realidad. Pero solamente pronunciar frases, decir palabras, no cambian nada. Lo que cambia es la experiencia con Dios vivida en tu propio corazón y después declarada y manifestada abiertamente. Vamos a orar. Bendito Dios, nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. No queremos ser como el pueblo de Israel, que tenía celo de Dios, pero que ignoraba totalmente el corazón de Dios. Ignoraba la profundidad de esos mandamientos y el sentido y la motivación de los mandamientos. No queremos quedarnos con lo formal, con lo aparente, con lo externo, con las obras. Queremos profundizar en esa experiencia contigo, que es la conversión y que es el vivir por fe, que significa tener los oídos muy abiertos a lo que tú dices, a lo que tú revelas, obedeciendo lo que es la voz de tu Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda, Señor, porque sabemos que sin ese Espíritu Santo nada es posible. El creyente no puede vivir sin la aportación, sin la ayuda, el sustento del Espíritu Santo. Estaríamos a ciegas, Señor, dando golpes a diestra y a siniestra, pero sin ningún resultado en nuestra lucha espiritual. Pedimos tu ayuda, Señor, y que tu palabra
nos sea iluminada por ese Espíritu Santo para que aprendamos de ti. Y a pesar de nuestras limitaciones, Señor, de tantas cosas que nos rodean, nuestras circunstancias a veces tan negativas, Señor, que tú puedas prosperarnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.